Queremos en esta noche empezar el mes de agosto bajo una palabra que ya la hemos concebido cuando oramos a fin de año en el 2017. Buscamos no solamente la palabra para el año, no solamente buscamos la dirección profética para guiarnos durante todo el año, sino también entender las temporadas, entender los tiempos y lo que Dios va a hacer de forma anticipada en cada mes. Usted sabe que el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. La Biblia, en el correr del tiempo, nos enseña que vamos atravesando etapas, periodos de tiempo, a los cuales le llamamos temporadas. Y el mes de agosto abre una temporada y abre una palabra que vamos a ministrar durante todo este mes, Dios mediante, que es acerca del legado. Digan conmigo, legado. No lenguado, eso es un pez, legado. Y para eso quiero que abra la Biblia conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Esta es la palabra profética que ha marcado trascendencia en nosotros en el año 2017. Y con esta palabra quiero, en primer lugar, enseñarte sobre qué es el legado, la importancia de un legado, y luego entrar en la revelación de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. ¿Cuántos quieren oír a Dios hablar? Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que remueva todo aquello que sea obstáculo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, para recibir la esencia de la palabra. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, una de las versiones que leemos dice: y Jehová llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Porque haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos se apropian de esa promesa de Dios para ustedes también? Yo le aconsejo que pueda tomar nota. Usted sabe que gracias al equipo de medios, y si no tenemos inconvenientes técnicos como pasó en esta semana, el mensaje en audio será subido a nuestro canal de YouTube, también lo va a tener en Facebook. Le pedimos que por favor no transmita en vivo desde sus redes sociales ningún momento del servicio. Yo solamente transmití un pedacito antes de empezar para probar algo, pero no estamos pidiendo, no permitiendo, sino pidiendo que no transmita lo que está pasando en el servicio, porque hay una tendencia hoy en día de que la gente se quede en su casa a ver el servicio por internet. Y nosotros tenemos que ir contra esa cultura. Tenemos que lograr que toda persona tenga hambre y necesidad de pagar el precio de venir a la casa del Señor, a escuchar la palabra en vivo y en directo, y sobre todo a tener conexión con el cuerpo de Cristo. La tendencia futuro, el mundo y los sistemas del mundo están buscando aislar a la gente y que cada uno tenga una experiencia individual de la vida. Estuvimos el día jueves en un congreso de ADM donde las empresas que van a la vanguardia en la comunicación, en tecnología y en lo que es el marketing, a mí me sorprendió, me asustó en cierta medida lo que está avanzando la realidad virtual y la realidad aumentada, que aún van a generar publicidad con estas tecnologías. Ya está existiendo entretenimiento con estas tecnologías y el mundo apunta a que cada persona tenga una experiencia artificial de la vida, cada vez más aislados de los demás. Hasta para ir al shopping, hermanas, hay una aplicación hoy en día donde usted se pone un casquito y puede recorrer virtualmente todo un shopping y hacer sus compras sin moverse de su casa, pero como si usted fuera y toqueteara todas las góndolas de todos los pisos, de todos los niveles, para al final llevarse una sola cosa. Eso está pasando. Nosotros tenemos que ser conscientes que el mundo está avanzando muy rápido y la iglesia tiene que entender cómo se mueven los tiempos y poder influenciar positivamente a nuestra generación que viene para poder dejarles un legado de bendición. Entonces, tome nota. El legado viene del concepto en latín legatus, que significa otorgar, transferir o transmitir los valores y principios que pasan de un emisor a un receptor para continuar con un propósito.
La diferencia entre legado y dejar herencia es que la herencia tiene más que nada que ver con lo material, pero el legado tiene que ver con lo cultural. Dios, cuando llama a Abraham, lo escoge porque vio en él un corazón obediente y capaz de recibir no solamente la bendición de lo alto, sino desarrollar una cultura de bendición que podría ser transferida de generación en generación para cumplir el propósito por el cual Dios escogió a Abraham. Entonces, hay 6 puntos en la promesa que Dios le da a Abraham. Número 1, Dios le promete que hará de él una nación grande cuando él era estéril y su esposa también. Prometió el Señor bendecirlo, y bendecir a alguien es otorgarle poder para prosperar. Prometió hacer famoso su nombre, y vaya si el nombre de la descendencia de Abraham es famoso hasta el día de hoy como Israel. Prometió que sería de bendición para otros, que Dios le devolvería a todos, a toda persona que hiciera algo por Abraham, bueno o malo, Dios le devolvería lo mismo. A quien bendice a un hijo de Dios recibirá bendición, y al que maldice a un hijo de Dios recibirá maldición. Y por último, tendrá un legado perpetuamente. Entonces, pasaron los años y a pesar de los errores y los aciertos, Abraham logra conseguir el inicio del cumplimiento de esa promesa, que era Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob, con el encuentro con el ángel en Peniel, es cambiado su nombre y se transforma en Israel. Y llega el tiempo donde José, fíjese, el bisnieto de Abraham, logra como gobernador segundo al mando después del faraón en Egipto, lograr rescatar a toda la familia de Israel en tiempos de hambruna, en tiempos de escasez, en tiempos de mortandad, y logran entrar a Egipto. Y en ese tiempo la nación de Israel, la familia de Israel crece de una manera impresionante. Aumentó tanta la población israelita en tierra de Egipto que dice la escritura que un día se levantó un faraón que no conocía a José y mucho menos reconocía la historia de Israel, y vio que el pueblo crecía en número mucho más rápido que los propios egipcios, y por el temor de que un día Israel fuera más grande y más poderosa que ellos, decidieron esclavizarlos, decidieron oprimirlos. Y llegó un periodo de tiempo muy triste y muy difícil sobre Israel, donde eran constantemente maltratados, al punto de que el faraón decide levantar un decreto de abortar a todos los niños varones que nacieran para impedir la multiplicación del pueblo. La escritura dice que cuanto más los egipcios oprimían, cuanto más los egipcios presionaban a los israelitas, el pueblo se hacía cada vez más grande y cada vez más se multiplicaban. Pero sucedió algo. El pueblo de Israel también se olvidó de Dios. En Egipto se conformaron a una realidad y comenzaron a acostumbrarse a una vida de esclavitud. Pero llegó una generación, digan conmigo generación. Llegó una generación como tú y como yo, que entendió de que algo había pasado y que tendría que cambiar. Mi pregunta en esta noche es: ¿no has vivido tú la experiencia de recibir una bendición de Dios, una promesa de Dios con tu familia? Si puedes recordar el día que lo recibiste como tu Señor, el día que se te reveló el amor de Dios, el perdón de los pecados. ¿Te acuerdas cómo fue ese inicio de tu vida? Increíble, maravilloso, la esperanza, los sueños, la visión. Y seguramente Dios te bendijo como me bendijo a mí y bendijo mi casa. Pero todos nosotros atravesamos en algún cierto momento, parece que venimos con viento en popa, con viento a favor, creciendo, prosperando, nuestra familia está en salud, el trabajo está bien, el ministerio está bien, todo está bien, pero de golpe ¿no has tenido la sensación en etapas de tu vida como que te chocas contra una pared? Como que algo ocurre, algo te desestabiliza. Una circunstancia imprevista, una adversidad, una enfermedad, un despido no anunciado, un negocio frustrado, una crisis te visitó. ¿Cuántos han sido visitados en un momento por una crisis? ¿Cuántos han atravesado crisis en su vida? O sea que es familiar para nosotros la palabra crisis, pero no es reveladora en la mayoría de nosotros el propósito de una crisis. Y de eso te quiero hablar.
Esa sensación de desconcierto, de incertidumbre y temor que genera una pérdida de estabilidad se llama crisis. La crisis es la consecuencia del cierre de una etapa y el nacimiento de una etapa nueva. La crisis no es otra cosa que un punto final y un punto de partida. Las crisis no son malas, las crisis son necesarias. El problema es, Mateo capítulo 24, 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuántos creen en eso? Es fácil decir amén. Es difícil sostenerlo cuando estamos en tiempo de crisis. Todos queremos creer en esto, que cielo y tierra pasarán y que sus promesas no pasarán. Pero en tiempos de crisis, como no tenemos una revelación profunda del propósito de Dios con nosotros, nuestra fe comienza a tambalear. Y escuche, y anote esto. La crisis no es otra cosa que el testimonio que en la vida todo cambia, pero también todo pasa, menos sus promesas. Por alguna razón tendemos a querer tener permanencia, estabilidad, seguridad en esta vida, pero la vida en sí misma no es segura, no es constante, no es permanente. La vida siempre está cambiando. La vida genera en nosotros una percepción de la realidad que muchas veces se distorsiona porque no tenemos la revelación de quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros. Entonces la crisis por lo general se perciben más por sufrimiento que por discernimiento. ¿Cómo tú sabes que estás en una crisis? Sufres. ¿Cómo tú sabes que estás en una crisis? Tus emociones se alborotan. ¿Cómo tú reconoces que hay una crisis? Te empiezas a sentir mal. Tienes sentimientos, emociones y pensamientos que te incomodan. La mayoría de nosotros decimos estamos en crisis porque algo cambió en mi vida, en alguna área personal, familiar, económica, ministerial. Algo cambió y esto está interpretando mis sentidos por medio del sufrimiento, de que hay un punto de cierre y hay un punto de partida, pero no sé cómo avanzar. Ahora yo quiero que recibas esto en el nombre de Jesús. Nuestras emociones son las que obstruyen la revelación de lo que realmente está pasando. Tus emociones son tus peores enemigos en tiempos de crisis. Porque cuando algo inesperado ocurre, Dios nos diseñó así. Y tenemos que aceptar de que tenemos sentidos, que sentimos, que percibimos y que es respuesta de la vida tener emociones. Y si Dios nos ha dado lágrimas para llorar, es porque debemos llorar, pero también nos ha dado sonrisas para sonreír. Pero por encima de nuestra alma nos ha dado un espíritu. Y ese es el que tiene que tener la revelación de lo que está pasando y cómo seguir adelante. Porque lo vivo da testimonio porque crece y porque avanza. Cuando alguien deja de crecer y deja de avanzar, comienza a morir. La crisis no siempre son cosas malas, no siempre son cosas que te provocan sufrimiento. Las peores crisis son las que te produce el éxito. Cuando soñaste, quisiste, pediste algo, lo alcanzaste y de pronto te acomodaste. Dejaste de soñar, dejaste de proyectarte, dejaste de seguir insistiendo hacia adelante. Sentiste de que ahora sí podías quedarte quieto y sentir como que todo va hacia adelante. ¿Cuántos han ido a un aeropuerto alguna vez y han tenido conexiones? A mí me ha tocado ir a algunos aeropuertos donde son tan grandes como el de San Pablo, por ejemplo, que es una terminal enorme, pegado a otra terminal, y a veces uno se baja en una terminal para conectar el avión con la tercera y son como 15, 20 minutos a pie dentro del aeropuerto para llegar a otro destino. Cargando maletas, uno viene cansado de un viaje y uno dice, ay Dios mío, hasta allá tengo que ir, que Dios mande un ángel. De pronto hay unas cintas eléctricas
que van a velocidad. Ubica esas cintas como una escalera, pero en realidad es lisa. Entonces uno viene con la valija y cuando ve las cintas es como encontrar un oasis. Y dice, ¡ay, gloria a Dios! Dios puso una cinta en mi camino y uno va con la valija y se para arriba de la cinta y la cinta te lleva. ¿Verdad? Y es interesante ver de que muchas personas alrededor miran la cinta y no se animan a subirse o no creen que pueden subirse y muchos ignoran que deben subirse. Nos pasó en el aeropuerto de Atlanta la primera vez que llegamos con mi esposa. Llegamos al aeropuerto de Atlanta, enorme, bajamos de la terminal, imagínense, inexpertos, ignorantes nosotros en el avión. Y yo me sorprendo de que había un subte dentro del aeropuerto. Digo, qué cosa más rara, un subterráneo dentro del aeropuerto. Y veía que la gente subía y bajaba. Y en mi ignorancia yo dije, se ve que cobran para subir y bajar. Y yo conté mis pocos centavos y dije, no, vamos a caminar. Y eran como media hora caminando por dentro del aeropuerto. Y yo seguí caminando hasta que, claro, ya faltando dos paradas más me estaba muriendo de sed, me dolían las piernas, mi esposa también. Y dijimos, vamos a subir al bus, al subte. Cuando subimos al subte recién nos enteramos de que el subte estaba puesto ahí a propósito para que la gente no camine. Pero ¿por qué no ponen carteles en español? Mi inglés es muy básico. La gente subía y bajaba contenta y yo llego casi muerto al final. Pero en estas cintas, vuelvo al tema, muchos no caminan por ahí porque ignoran, creen que no pueden, a algunos les da miedo. Pero he visto dos tipos de personas y yo he sido así. Los que uno sube y cuando se para arriba y dice, ya está, no me esfuerzo más, la cinta me va a llevar solo. Y es más, y es lindo porque uno siente que va más rápido que el que está caminando al lado. Dice, ¿para qué te esforzás caminando? Subite a la cinta. Hay otro tipo de persona que es interesante, que se sube a la cinta y sigue caminando. Y es más, es incómodo para el que está parado, que de atrás te siguen y te soplan, como diciendo, correte, que hay que caminar. Y yo me di cuenta que el que está en la cinta tiene que seguir caminando. No es para quedarse parado. Cuando uno se queda en la cinta, estás dando testimonio de que estás en el lugar correcto, pero de la forma incorrecta. Y yo he visto, y ha pasado casos, que la persona se sube y se descansa. ¡Ay, me está llevando! ¡Qué bueno esto! Voy a poder sacar mi celular y chequear mis mensajes. Y no presta atención que en algún momento la cinta se termina. Y nunca falta uno que hace ¡pum! Y se cae. Y el que venía apurado atrás no lo vio y se lo lleva puesto. En la vida hay momentos donde el Señor te da un descanso y un refrigerio y te sostiene en su mano. Y uno siente que Dios te está bendiciendo, de que ya las cosas no están siendo tan esforzadas. Israel entró en Egipto, comenzó a comer, comenzó a disfrutar y dijo, wow, ya hemos llegado, este es el lugar, al fin estamos disfrutando la promesa, y se relajaron. Y cuando se relajaron y olvidaron la promesa del Señor, de pronto la cinta se cortó y terminaron siendo esclavos. Amado, si tú no estás atento a los tiempos y a los procesos que Dios está haciendo contigo, aún los momentos de bendición se pueden convertir en tus peores enemigos. Porque bajas la guardia, te distraes, dejas de seguir caminando. Cuando Dios te pone su mano de bendición y te acelera, sigue caminando, sigue avanzando. Ay, ya lo logré, ya alcancé, ya llegué. Bueno, ahora tenés que ponerte una nueva meta y seguir hacia adelante, porque si te echás a descansar, en algún momento la cinta se va a cortar. La crisis en verdad son oportunidades de crecimiento y desarrollo para sacar una mejor versión de nosotros mismos. Las crisis no son otra cosa más que un voto de confianza de Dios que te dicen, te voy a llegar al siguiente nivel. Te voy a promocionar a una etapa de mayor peso de gloria. Te voy a llegar un poquito más cerca al cumplimiento de lo que te he prometido. Estoy por hacer contigo algo tan grandioso, tan pesado, tan poderoso, pero te tengo que preparar. ¿Cómo te preparo? Cerrando una etapa y empezando una etapa nueva. Entonces recibe con revelación lo que te quiero decir. Dios se olvidó de mí. Dios me está castigando. Dios me está diciendo que soy un cristiano de segunda.
Estoy viendo, y esto es peligroso en las redes sociales, porque uno comienza a ver que el hermano Pepe prospera, que la hermana Pepita la pistolera prospera, y todos prosperan y todos son maravillosos y todos están viviendo una vida de novela, y uno se mira a su interior y dice: yo estoy en una crisis. ¿Cómo puede ser que Dios de mí se ha olvidado? Yo quiero decirte algo: las crisis son señal de que Dios confía en ti y que quiere llevarte al crecimiento que ni siquiera te imaginas, y va a desarrollar contigo algo mejor de lo que la etapa anterior te estaba anunciando. Es en la crisis donde Dios va a desatar su legado. Y escucha, cuando la crisis te visita, cuando de pronto lo inesperado, lo que te quita la estabilidad, lo que te mete en una etapa de desconocimiento, ¿no te pasa muchas veces que cuando estás en el tiempo crítico, tus fundamentos, tus principios tambalean? La gente en crisis tiende a culpar a los demás por su situación. Cuando estamos en crisis, naturalmente buscamos echarle la culpa a uno. Eso lo hizo Adán desde el primer día. La mujer que me diste, Eva, la serpiente que pusiste. Es natural en nosotros querer sacarnos la responsabilidad de la crisis. Hay crisis que provocamos nosotros, pero la mayoría de las crisis las provoca Él. Y tenemos que romper la mentira del infierno de que la crisis que Él provoca es un castigo. La crisis que Él provoca es una bendición. Pero pastor, usted me está diciendo que la partida de un familiar, usted me está diciendo que pasar por escasez, usted me está diciendo que una enfermedad es una bendición de Dios. No estoy diciendo que la crisis es la bendición, sino lo que produce la crisis es la bendición. No es tan importante lo que está pasando, sino lo que está provocando en ti lo que está pasando. Y lo que está provocando en ti va a determinar de que puedas, como Abraham, recibir esa promesa y caminar hasta el final, hasta alcanzarlo. Ahora, hay claves para entender el legado. Hay claves para entender de que la crisis es para que al final de ella podamos estar preparados para recibir el siguiente triunfo. Todos nosotros tenemos un récord de victorias hacia atrás, pero también un récord de derrotas. Tenemos un récord de cantar alegres y tenemos un récord de cantar muy tristes, en lo alto y en lo bajo. Me encantó la coreografía de Paola. Esa canción que cantamos aquí es intencional, porque el tiempo de crisis prueba de qué estás hecho. El tiempo de crisis demuestra qué es lo que hay dentro de ti. En el tiempo de crisis las apariencias desaparecen y aflora lo verdadero. ¿Cómo usted sabe lo que una persona es realmente? Póngala bajo presión y va a aflorar su sustancia. El hermanito es muy lindo, muy bonito, muy educado, ay, qué cariñoso. Póngalo a servir en un ministerio. Póngalo a trabajar con otros. Póngale desafíos. Obsérvelo y corríjalo cuando se equivoca, y ahí va a aflorar lo que es. Qué linda la novia. ¡Mua, mua, mua! Ay, mi novia es hermosa. Ay, qué linda. Dios me ha bendecido con la mejor novia del mundo. Vas a saber cuando te cases lo que es realmente. Cuando empieza el problema de la convivencia, cuando empieza el desafío de compartir. En el primer año de crisis matrimonial, el primer año es el más difícil, porque de pronto dos individuos comienzan a compartir una vida misma. ¿Dónde están los solteros? Levanten sus manos al cielo. Disfruten la vida, hermanos. Disfruten la vida. No se apresure. Levanten la mano los casados. Tranquilos, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Las crisis provocan, ¿y saben qué? Israel entró en crisis. Y hubo un momento donde ya Israel, por sufrimiento, comenzó a clamar a Dios. ¿Cómo somos los seres humanos? En tiempos de bonanza tendemos a olvidarnos del Señor, pero en tiempos de crisis y de dolor salimos corriendo hacia Él. Ahora, hay una palabra que a mí me quebró el corazón en estos días. Y te lo quiero dar en puntos para que sea una palabra pragmática, para que la puedas poner en práctica. Y si estás atravesando una crisis o estás a las puertas de una crisis, y te aseguro, no te lo profetizo, no hace falta, pero te aseguro, vas a tener una crisis en el futuro.
entiendas que son claves para recibir un legado y para transmitirlo a la siguiente generación. Número 1, claves para el legado. Tener certeza de la benevolencia de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, palabra de Dios para todos. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tener la certeza de que al Dios que nosotros buscamos nos está escuchando. Y que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien, nunca son planes de mal. Desarrolla esa fe. Dítelo las veces que tengas que decírtelo hasta que te convenzas. Los planes de Dios para mí son para bien. Quiero que le digas al que está a tu lado o al que está atrás, los planes de Dios para ti son de bien y no son de mal. Número 2. Confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. En tiempos de crisis salimos desorientados a hacer lo que creemos saber hacer bien y por lo general lo terminamos haciendo mal. Cuando la crisis nos visita, lo que el Señor nos está recordando es que dependemos de Él. El ser humano, cuando logra un éxito, cuando logra un triunfo, cuando logra una estabilidad económica, cuando logra una estabilidad familiar, tiende a creer que fue por su propia fuerza, que fue por su propio talento, que fue por su propia habilidad. Y aunque en parte es cierto, porque Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos y trabajar con ellos, si no está el favor de Dios, si no está el permiso de Dios, nada somos y nada podemos hacer. Entonces la crisis nos devuelve el testimonio que seguimos siendo humanos. Y yo le voy a decir algo a las familias: no se crea nunca la mentira, ay, mi familia es perfecta, ay, mi matrimonio es maravilloso, ay, mis hijos son como ángeles caídos del cielo. Toda familia que a usted le diga esto y le quiera demostrar una apariencia de que todo es maravilloso, Alicia en el País de las Maravillas, yo le aseguro por testimonio, por experiencia, adentro es un infierno y es cuestión de tiempo de que salga a luz lo que realmente está pasando. No hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, no hay hijos perfectos, no hay iglesia perfecta, casi no hay pastores perfectos. No hay. Y las crisis son un cachetazo de humildad que nos dicen: si estás vivo es porque yo quiero, dice el Señor. Y cuando podemos reconocer esto, reconocer de que aunque esto me está provocando sufrimiento, necesito la revelación para entender cuál es el siguiente paso a dar, cuál es la etapa que está terminando y cuál es la etapa maravillosa que Dios me está abriendo. Por eso debo confiar en sus planes, dice Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que el Señor te está queriendo decir es: confía que lo que estoy haciendo es mejor de lo que vos podés esperar. Lo que yo estoy preparando para ti va a ser mucho más grandioso de lo que tú te puedas imaginar. ¿Cuántos me dicen amén? 3. Hay que hacer memoria de las promesas de Dios en tiempos de crisis. Porque nunca faltan en tiempo de crisis los pseudo amigos, los pseudo compinches, los pseudo testigos a tu alrededor, que en vez de ayudarte a confiar en Dios, le agregan incredulidad a tu vida. Nunca falta un familiar, y más si es inconverso. Los más peligrosos son los creyentes, que estando ahí, en vez de hacerte memoria de las promesas, revuelven el problema una y otra vez y le agregan más problema al problema. Yo le digo a los líderes que trabajan conmigo en un ministerio: si hay un problema, no me agites.
No me des más carga emocional. ¿Entiende? Una cosa es, pastor, se cayó un vaso de agua. Pastor, no sabe lo que pasó. No sé cómo explicárselo. No sé cómo empezar. Si usted supiera, para empezar, decir quién fue. Le agrega carga emocional. Cuando uno está en crisis, tiene que hacer memoria de las promesas del Señor. Cuando uno está en crisis, tiene que aferrarse a lo que Dios ha dicho. Dice Éxodo capítulo 2, versículos 24 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice la palabra, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios en Egipto, pero clamó en tiempo de crisis. Y escuche qué interesante cómo la palabra da testimonio. Oyó el gemido de ellos y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y los reconoció Dios. No es que Dios se olvida, porque Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Dios no te hace entrar en un tiempo de crisis para iniciar un proceso y como no respondes te deja ahí. Lo más grave y lo más difícil en la vida de una persona con legado es que no entiende que las crisis son temporales, que las crisis se entran y se tienen que salir, y que toda entrada a crisis va a generar más dependencia de Dios, pero la salida en obediencia y en constancia de ella siempre te van a dar crecimiento y siempre te van a dar honor. Cuando una persona se olvida de Dios y queda estancado, queda preso, queda paralizado. A veces pasan tantos años para que un cristiano apartado vuelva al camino del Señor. A veces pasan tanto tiempo de que alguien que conoció la presencia de Dios, que conoció la bondad de Dios, que disfrutó de sus bendiciones, una decepción, una frustración, un pleito, una traición, una pérdida inesperada, algo que parece injusto a nuestro entender, nos arrebató la conciencia. Pero todos nosotros llegaremos un día como hijos de Dios aquí en la tierra, donde clamaremos desde las cenizas y diremos: Señor, te necesito. Me alejé de tu voluntad, me aparté, cometí errores, no entendí lo que estaba pasando y en vez de buscarte busqué mi propio instinto. Ese día Dios te mirará de lo alto y hará memoria de las promesas que te hizo. ¿Y saben qué es lo que me impacta? Y lo reconoció Dios. El día que mi esposa y yo, siendo novios, nos enteramos del embarazo de Federico, siendo hijo de pastores, siendo líderes de jóvenes prominentes, enfrentar a la iglesia, enfrentar a toda una institución y ser avergonzados por nuestro pecado de fornicación y soportar que digan que el embarazo de nuestro primer hijo, nuestro primogénito, era un accidente, no fue fácil. Y yo en ese tiempo dije: perdí todos mis sueños. Ya lo que Dios me prometió, yo le fallé. Nunca más voy a poder cumplir lo que Él me prometió porque yo le fallé. Pero en el tiempo de mi mayor crisis, una noche levanté mi mirada al cielo y dije: Señor, yo me arrepiento y si me das una oportunidad más, no te voy a fallar. Y yo sentí literalmente la voz de Dios diciendo: nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y en esta noche vuelvo a traer esa unción sobre ti. Y si tú, por tus pecados y por tus errores, alguien te ha convencido de que te vas a quedar ahí para siempre, en el nombre de Jesús te digo: levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante, porque el Señor te reconoce en esta noche. Y Él viene hacia ti a terminar la obra que comenzó. Y esa obra es una obra de bien. Es una obra de bien y no de mal, para la gloria de Dios.
Escucha. Cuarto punto, y esto es importante. Reconocer que servimos a un Dios generacional. En Éxodo capítulo 3. Y le pido a los músicos que pasen. Pasaron los años. Se levanta Moisés. Y en una imprudencia, sin revelación de quién era él, llamado por Dios para ser libertador de Israel. Porque escúchame bien, cada vez que Dios se acuerda de una generación, cada vez que Dios se acuerda de una familia, Dios levanta un escogido o una escogida para traer el rescate. Dios se acordó de ti, Lara, y se acordó de tu familia. No es casualidad que estés acá. No es casualidad que estés acá. Cada vez que Dios se acuerda de una familia, buscará un elegido o a una elegida y la va a apartar para cumplir el propósito para el cual le prometió en su tiempo a tus generaciones lo que iba a hacer, y Dios lo va a cumplir. Y Moisés mata a un egipcio y sale huyendo 40 años. Y 40 años haciendo lo que él no tenía que hacer. Era parte de su proceso, sí. Era pastor de ovejas, pero no fue llamado a pastorear ovejas animales. Era llamado a pastorear una oveja de hombres y mujeres. Y Dios lo visita de la zarza en Éxodo capítulo 3. Y mire lo que Dios le dice a Moisés. Le dice: yo soy el Dios de tu padre, Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escucha lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés, yo no soy el Dios de una sola persona. Dios no es un Dios de eventos. Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios de una sola generación. Dios es un Dios de generaciones enteras. ¿Cuántos de ustedes son primera generación de creyentes en su familia? Levanten su mano. Mantengan su mano levantada. Antes de ustedes no hubo ningún creyente en su familia. Eran todos enemigos de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de tu familia. Dios tuvo misericordia de tu descendencia. Dios tuvo misericordia de tus hijos que quizás aún no han nacido, y mucho menos tus nietos y bisnietos. Y Dios te trajo al mundo para convertirte en un libertador, para convertirte en una libertadora, y para que a través de ti la historia de tu familia se atrase en el pecado, se termine en una crisis y comience una descendencia de salvación, de vida eterna y de bendición para tu casa. Y esa es tu honra. Esa es tu honra. Y los que somos segunda generación o tercera generación, escúchame bien, todos nosotros estamos comprometidos con nuestros padres, con nuestros abuelos y con nuestros bisabuelos si están vivos. Pero la mayor responsabilidad que tenemos es con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y si llegamos a tener vida, con nuestros bisnietos. Yo quiero que cuando lleguen mis nietos, mi hijo Federico le diga a sus hijos: el Dios de mi papá Andrés, mi Dios y tu Dios, es el Dios de nuestra familia. Y entiende por qué las crisis que pasa tu familia. Porque Dios te está preparando a ti para que puedas restaurar el legado que quizás tus padres perdieron. Pero Dios te da la oportunidad de retomarlo y de dejar una descendencia gloriosa para tu casa. Escucha, el plan que Dios está llevando contigo está conectado con toda tu descendencia. Cuando el legado divino nos llega, estamos comprometidos a vivirlo y a transferirlo a la siguiente generación. La mayoría abortan el plan de Dios, lo abandonan, le dan la espalda y hasta reniegan del mismo porque se ve limitado, lastimado, herido, derrotado o imposibilitado. Levanta tus manos al cielo. Somos hoy la consecuencia de la interpretación de cada etapa de nuestra vida. Tú eres hoy lo que has interpretado a lo largo de toda tu historia. Pero escucha,
Mientras que la mayoría define su presente por causa de su triste pasado, los que tenemos un legado lo definimos por el futuro glorioso que Dios está trayendo para nosotros. Quiero que entiendas esto, baja tu mano. Muchos se paran, se detienen y frenan el propósito que Dios está haciendo contigo. Dios te dijo: haré de ti una nación grande, casa de vida. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y yo lo creo con todas las fuerzas de mi alma. Pero cuando alguien llega a un punto de crisis, mira hacia atrás y queda en un círculo vicioso, interpretando el dolor como una realidad permanente. Y Dios te está diciendo: cambia tu mirada, porque en el legado tú tienes que mirar hacia el futuro glorioso que estoy escribiendo para ti. Ten la certeza que lo que Dios está haciendo contigo es bueno, aunque no lo sientas. Que su plan es mejor que el tuyo propio. Que el Dios que servimos está haciendo que nosotros quizás tengamos que pasar por duros procesos para que tus hijos tengan que pasar otros procesos. ¿Me estás entendiendo? Hay batallas con el pecado que tú tendrás que liberar y tendrás que vencer para que tus hijos no tengan que pasar por las mismas batallas. Quizás a ti te toca tener que lidiar con la pobreza y con la escasez, pero cuando salgas de la crisis, tus padres quizás no te heredaron tierra, no te heredaron plata, no te heredaron negocio, no te heredaron nada. Es más, te heredaron deudas, pero tú le vas a dejar una casa plantada, le vas a dejar negocio, le vas a dejar dinero, le vas a dejar sobre todo un legado de bendición para Dios. ¿Me estás entendiendo? Escucha. Cuando Dios visita a Moisés y le dice: Moisés, ahora vas a ir a hablar con Faraón y vas a liberar a mi pueblo. Y vas a hacer esto y esto. Moisés, como todos nosotros, cuando la promesa resurge, comenzamos a poner peros. Moisés le dijo: pero no tengo lo suficiente para cumplir tus planes. Primer argumento que le ponemos en tiempos de crisis a Dios: no tengo lo suficiente para cumplir tus planes. El peor error que cometemos nosotros, los que tenemos un legado de Dios, es compararnos con otros, con otras familias, con otras iglesias, con otros hermanos, con otras historias. Y decimos: si a mí me hubiesen dado la oportunidad que le dieron a él, si a mí me hubiesen dado el trabajo que le dieron a él, si a mí me hubiesen dado el cargo que le dieron al otro, si a mí me hubiesen levantado como líder en lugar de, entonces yo hoy sería otra cosa. Pero claro, yo no tengo lo suficiente. Escucha. Dios lo mira a Moisés, le dice: ¿qué tenés en tu mano? Una vara, mi vara de pastor, dame la vara. Y Moisés le dio la vara. Se convierte en serpiente y le dice: toma la cola de la serpiente. Y cuando toma la cola de la serpiente, volvió a ser una vara, pero ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios. En la escritura, Dios siempre te va a llamar a hacer grandes proezas con lo que ya tienes en tu mano. A la viuda que se estaba muriendo de hambre tenía un poco de harina y un poco de aceite, y con eso logró multiplicarlo. A la otra viuda de Eliseo tenía un poco de aceite y logró multiplicarlo. Al pequeño muchacho que entregó sus pocos panes y sus pocos peces, el Señor logró multiplicarlo. Lo que tienes en tu mano es más que suficiente para que Dios haga lo que tenga que hacer. No le digas a Dios: no tengo. Al contrario, decirle: Señor, lo poco que tengo lo pongo en tu mano, porque yo sé que vas a cumplir tu promesa en mí y en mis generaciones. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Argumento 2. Argumento 2. No sé hablar. No tengo capacidad. Soy tartamudo. Y escucha, Dios le dice: yo te voy a enseñar cómo hablar. Dame tu corazón. Y puso la mano en su corazón.
sacó la mano y estaba lleno de lepra. Y cuando vuelve a poner la mano en su corazón, su mano vuelve a estar limpia. Lo único que Dios necesita de ti para que cumplas tu propósito en la tierra, pases todas y todos los embates de crisis que te están llevando a crecer de etapa en etapa, temporada en temporada, es que nunca más le digas a Dios no tengo y no puedo, sino que le digas a Dios: te doy lo que tengo y te doy mi corazón, porque en tu corazón está tu voluntad, y en tu corazón Dios sabe que hay imposibilidades, pero cuando le entregas el corazón a Él, vas a comenzar a creer que sí podés. Y cuando comiences a creer que sí podés, lo que parecía imposible se va a comenzar a hacer posible. Y escucha algo pragmático de parte del Espíritu. Los grandes triunfos, levanta tus manos al cielo y declara conmigo: los grandes triunfos que Dios ha diseñado para mi vida, los voy a alcanzar dando pequeños pasos. Todo lo grande se alcanza ya pequeño. Mira hacia atrás. No eres el mismo que hace 5 años, que hace 10 años. No eres el mismo. Escucha, puedes estar llorando todavía por la crisis de hace 5 años atrás, pero ¿cuánto has aprendido el día de hoy? Ay, si yo tuviera el conocimiento que tengo ahora, si lo hubiese tenido cuando tenía 20. Pero eso no es posible, porque el conocimiento se construye. El conocimiento se adhiere, se aprende en la experiencia. Has avanzado mucho. Has avanzado mucho. Y estás más cerca de la siguiente promesa que Dios ya te va a cumplir. Estás mucho más cerca. Estás mucho más cerca. Quiero que te pongas en pie. Y quiero que por un instante puedas cerrar tus ojos. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando. Lo que voy a decir es tan fuerte. Es tan fuerte. Es tan liberador, es tan poderoso, que le pido al Espíritu Santo de Dios que te prepare para recibirlo. Escucho el llorar de muchas personas aquí y ahora, porque su corazón les da testimonio de que quizás hay etapas en tu vida que han quedado inconclusas. Hay etapas, experiencias que has transitado que no logras cerrar, no logras ponerle un punto final y darle un nuevo comienzo. Porque ese es el engaño de nuestras expectativas. Es cuando ponemos nuestros planes por delante de los planes del Señor. Un creyente que no entiende esto no podrá soportar, que corre serios riesgos de abortar el legado. Pero escuche lo que te voy a decir. Hay algo que Jesús nos enseñó. Hay algo que Jesús nos dejó por legado, por herencia y por testimonio. Escucha con atención. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escúchame bien, iglesia. Cuando pasamos por crisis, somos tentados a bajar los brazos y renunciar. Somos tentados a decir no más, no puedo más, no aguanto más, ya no lo soporto. Déjame decirte algo. Pastor, es que tú no sabes lo que estoy viviendo, no sabes lo que pasé. Pasa que vos no estuviste en el momento, tú no sabes todo lo que yo pasé. Déjame decirte lo que el Señor sí pasó y lo que Él nos quiere decir en esta noche. Levanta tus manos al cielo bien en alto, porque esto es una bomba. Podrán traicionarte, podrán abandonarte, despreciarte, lastimarte, herirte, despojarte de todo lo que tienes, avergonzarte, maljuzgarte, humillarte y hasta crucificarte. Podrán cortar tus carnes, podrán golpearte duro y romperte en 1000 pedazos, pero si no logran quitarte el espíritu y hacerte renunciar, entonces serás invencible. A Jesús lo despojaron de todo. Sus amigos lo traicionaron, sus discípulos lo vendieron. A Jesús lo avergonzaron, lo humillaron, lo escupieron, le arrancaron sus ropas, le dieron un juicio injusto, cortaron todas sus carnes, lo lastimaron hasta los huesos, lo dejaron solo, lo abandonaron, lo insultaron, lo provocaron en la cruz, clavos clavaron, clavos pasaron por sus manos, clavos pasaron por sus pies, pero Él dijo: podrán arrancarme la carne, podrán arrancarme las emociones, pero no voy a entregar mi espíritu. Iglesia del Señor, cuando tu espíritu queda firme, cuando tu espíritu permanece en pie, te vuelves imparable, te vuelves imposible de frenar. Podrán derribarte, mas nunca derrotarte, porque una y otra vez la bendición que el Señor te ha dado, la promesa que Dios te ha dado, la escribió en tu espíritu. Tu espíritu tiene el ADN de una persona que es más que vencedora en Cristo Jesús. La derrota final no es un punto y un destino terminado, es una estación que en esta noche se termina, y Dios te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está alumbrando sobre ti. Aunque vengan las tinieblas, aunque venga la oscuridad, yo no me olvido de ti, yo te reconozco, yo extiendo mi mano y envío mi Espíritu Santo aún para levantarte del mismísimo infierno. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. A Jesús le quitaron todo. A Jesús le arrebataron todo. En su peor crisis, a Jesús lo despojaron de todo, menos de su espíritu obediente y perseverante. Por eso Él pudo entregarlo al Padre. Por eso Él dijo con completa autoridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en una cruz y lo dieron por vencido, lo dieron por derrotado. Pero como Él entregó su espíritu obediente y perseverante, al tercer día el sepulcro no lo pudo retener. Yo te profetizo, casa de vida, que aunque la muerte en cualquier área te visite, mantén tu espíritu obediente y perseverante, porque el Espíritu del Señor te va a resucitar. Y en esta noche hay personas que resucitan al legado de Dios para tu vida y para tu descendencia y para tu familia, para la gloria de Dios. Y escucha con atención. El Salmo 23:6 dice: ciertamente, di conmigo fuerte, ciertamente. Después de mí, ciertamente. Repite conmigo: el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. No hay mejor refugio que la casa del Señor. No hay mejor refugio que la casa del Señor. No hay mejor refugio que la casa del Señor. Aquí el bien y la misericordia nos siguen. Aquí el bien y la misericordia nos alcanzan para su gloria.